Hola chicos, buenos días. Hoy tenemos clase de administración y vamos a checar un nuevo tema, es decir, la fase de organización dentro de lo que es el proceso administrativo como tal de nuestra empresa. La naturaleza de la organización como función dentro de nuestra institución se va a generar como una necesidad de coordinación, disciplina y como tal de orden. Va a ser una función de planeación, como tal vamos a fijar lo que habíamos visto que son objetivos, después vamos a formular lo que son estrategias y un conjunto como tal de planes para alcanzar estos objetivos, pero como tal se va a requerir de gente para lograrlo y se necesita asignar tareas a las personas y en estas tareas como tal deben de coordinarse. La función de organizar crea líneas definidas de autoridad y responsabilidad en una institución, mejorando así las funciones de activación y control del gerente. La organización va a promover lo que es la colaboración y negociación entre los individuos en un grupo y mejora así lo que es la efectividad y la eficiencia de las comunicaciones en la empresa. El propósito de la organización, como tal en algunos de los propósitos que siempre va a perseguir toda empresa al implementar lo que es el mecanismo de organización, van a ser los siguientes. Primero, se va a tratar de resolver los conflictos entre individuos por cuestiones ya sea de jurisdicción, evitar la duplicidad como tal de trabajo. La función organizacional hace que como tal las comunicaciones sean más fáciles al mantener los cauces limpios y muestra a través de lo que son nuestros organigramas las posibilidades de ascenso que son útiles para el desarrollo como tal de nuestros trabajadores. Y asimismo es la base de nuevas corrientes como tal del pensamiento administrativo, como lo que se conoce de reingeniería, el downsizing, outsourcing, resizing, empowerment, etc. Y vamos a comenzar con algunos conceptos básicos. Por ejemplo, vamos a ver qué es organizar, estructurar, reorganizar, diseñar, que son algunos como tal de los conceptos que se van a poner o a manejar en práctica dentro de lo que va a ser nuestro proceso administrativo. Y sin duda van a ser elementos esenciales en lo que va a ser la tarea de organizar. Y a veces crean como tal confusión y otras tantas se utilizan como sinónimos. Por eso, a continuación vamos a darnos a la tarea de definir algunos de ellos para poder diferenciarlos. Organizar, la función de organizar corresponde a la segunda etapa de lo que es nuestro proceso administrativo y al igual que la planeación sigue siendo una fase poco dinámica, ya que se trata de trabajo más de escritorio y preejecutoria. Su objetivo principal es crear la estructura idónea, conjugando lógica y eficiencia para que la institución trabaje como una sola y logrando así lo que es nuestro propósito común. A través de esta etapa, el administrador define funciones, responsabilidades y va a coordinar todos los elementos que intervienen para crear lo que es nuestra estructura y un escenario eficiente de trabajo. Como definición, la organización es el análisis y el agrupamiento de todas las actividades necesarias para alcanzar lo que son nuestros objetivos o de cualquier empresa, con el fin de proporcionar una estructura de deberes y responsabilidades en ella. La estructura de nuestra organización es una variable dependiente de acuerdo con las funciones y objetivos que se persiguen como tal en la empresa. Y ya en la práctica administrativa, la organización como función va a requerir de una estructura de trabajo, una estructura organizacional que sea lógica y adecuada a lo que van a ser nuestros objetivos, necesidades y como tal potencialidades de la empresa. Y como tal, Blau-Peter nos da una definición que la estructura organizacional va a ser la distribución de las personas en diferentes líneas entre las posiciones sociales que influencian el papel de ellas en sus relaciones. Las instituciones van a definir su estructura organizacional internamente y van a responder a ciertas necesidades de orden, es decir, autoridad, la responsabilidad, su comunicación, la división de trabajo, van a ser algunos ejemplos de ello en que se van a basar para formar esas estructuras. Pero también existen lo que son influencias externas con las cuales tienen que estar interactuando
y así vamos a tener ciertos factores como lo que es el tamaño, la tecnología y el medio ambiente que van a definir esta estructura. Y la estructura organizacional desempeña principalmente tres funciones básicas. La primera es de que las estructuras van a estar para producir resultados organizacionales y alcanzar como tal los objetivos organizacionales. La segunda es que las estructuras están diseñadas para minimizar la influencia de las diferencias individuales sobre lo que es la organización. Y la tercera es de que son el medio a través del cual se va a ejercer el poder y en el cual se van a tomar las decisiones. Si bien hay que recordar que es importante considerar que nuestra estructura organizacional también debe de reflejar ciertos aspectos. Lo primero es de que nuestros objetivos y planes tienen que estar siempre presentes, ya que de ellos se derivan como tal las actividades que nosotros vayamos a desempeñar. El segundo es de que se debe de reflejar siempre la autoridad y quién es el que manda en cierto lugar. Y el tercero es de que debe de reflejar su ambiente sin olvidar lo que son las limitaciones y como tal las costumbres que presenta cada uno de las personas o trabajadores dentro de la organización. Y de esta manera una estructura organizacional nunca debe de considerarte de forma estática, ya que debe de estar diseñada para responder en cualquier momento a las perspectivas de sus miembros en un futuro incierto. Ahora, el diseño de la organización. Anteriormente habíamos comentado que las estructuras organizacionales van a ser esquemas dinámicos y los administradores van a ser los responsables directos de estas estructuras. Entonces, cuando se elabora como tal una estructura o se modifican dichas estructuras de la organización, se dice que el administrador va a estar diseñando lo que es la organización. El concepto de diseño de organización no es simplemente el elaborar a lo mejor mapas organizacionales y distribuir funciones, va más allá de lo que van a ser nuestros organigramas y los manuales administrativos. Y como tal se debe definir el diseño de puestos, la creación de las relaciones de autoridad y la provisión de recursos humanos para la organización. Asimismo, el diseño organizacional va a estar influido por ciertos factores tales como lo que es la tecnología, el ambiente y el tamaño de nuestra empresa u organización. Dentro del proceso de organizar, por lo que es el autor Harold Kohns y Heinz Werich, en su libro de administración nos da una perspectiva o como en sí ciertos puntos que deben de conformar como tal este proceso de organización. El primero es de que debe de haber una identificación y clasificación de las actividades que se van a requerir. La segunda, que vamos a agrupar estas actividades de acuerdo con los recursos y las situaciones que se están presentando. Y la tercera es delegar la autoridad. La cuarta es coordinar horizontal y verticalmente lo que son las relaciones de autoridad y de información, ya sea en nuestros organigramas. Y como tal, este proceso debe de comprender desde lo que son los análisis de funciones, de puestos, actividades que se necesita dentro de la institución para nuestro desempeño diario, hasta la elaboración, coordinación y control como tal de nuestro esquema organizacional. En primera instancia, es importante tener bien definidos lo que son nuestros objetivos, nuestra misión y para crear como tal nuestra estructura. Por ejemplo, tal vez en este momento no necesitamos un área de ingeniería de procesos, pero al identificar y clasificar nuestras actividades mejor, debemos de respetar y promover a la mejor escenarios que nos permitan crear estas áreas estratégicas más tarde, a un largo plazo. Y esto incluye también vislumbrar o checar o generar lo que son líderes de proyectos, así como la correspondiente capacitación de nuestro personal necesario, y en sí todo debe de ir enfocado a lo que van a ser nuestras aspiraciones como empresa. Y dentro de estas primeras etapas del proceso es importante recalcar lo que van a ser nuestros principios como la división de trabajo, la especialización y la consecuente departamentalización. Y esos son temas que vamos a ver la próxima semana, así que esto es todo por la clase de hoy y muchas gracias por su atención.